19 meses nos tardamos para llegar al 2 de junio del 2019. Y la lucha fue a machetazos, porque nos querían extinguir. No pudieron detenernos y con la ayuda de ustedes ganamos. Gracias, amigas, amigos de Huejotzingo. Y así fue como ganamos en muchas partes del estado. Todos los que ganamos el 1 de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. ¿Escuchamos bien? El gobernador de Puebla diciendo que a Marta Erika Alonso y a Rafael Moreno Valle los castigó Dios. Así lo dijo. Porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. Pues sí, así lo dijo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. Los castigó Dios, Dios los mató. Con esto se podría entender por qué las autoridades federales están tan desorientadas en la investigación sobre la caída del helicóptero el 24 de diciembre del año pasado. Y es que no habría mucho que investigar, Dios los castigó. Y para que no quedara duda de que Dios fue el autor de la desgracia, los castigó en plena Navidad. El helicóptero cayó por un castigo divino. Pero los castigó Dios. Increíble, pero son palabras de un gobernador que perdió ante una gobernadora que murió al caerse el helicóptero. Es cierto que 6 meses después de la caída del helicóptero se celebraron nuevas elecciones y que ahí sí Barbosa ganó por un amplio margen, pero de no haber caído el helicóptero, Barbosa no sería gobernador. Increíble el descuido, el desprecio por las palabras y por el dolor ajeno, porque con Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle también murieron otras 3 personas. También a ellos, a los 5, los castigó Dios, gobernador Barbosa. Buenas noches, vamos a tener en unos momentos la crónica de cómo finalmente los normalistas de Tenería liberaron a los 92 choferes y devolvieron los 92 camiones que tenían secuestrados. Pero antes, hoy fue el día de José José. 11 días después de su muerte y luego de un conflicto familiar enconado, hoy llegaron a México, llegaron finalmente las cenizas de José José. Venían desde Miami en un avión de la Fuerza Aérea con la custodia de sus hijos mayores, de Marisol y de José Joel. Del aeropuerto se fueron al primer homenaje del día en el Palacio de Bellas Artes, por ahí de las 10 de la mañana. A esa hora, después cuando terminó a la 1, el cortejo partió a la Basílica y a las 2 de la tarde se celebró una misa. Después fueron al Parque de la China en la colonia Clavería, el barrio donde creció José José y donde hay un monumento en su honor. Y a las 4:30 de la tarde sus cenizas fueron sepultadas en el Panteón Francés. Los homenajes de hoy a José José fueron la celebración de la victoria. Sí se pudo traerlo a México. Se ve, se siente, José está presente. Sí se pudo cantarle en Bellas Artes.
se pudo rezarle en la basílica. Dígnate bendecir este ataúd que contiene las cenizas de nuestro hermano José Rómulo Sosa Ortiz. Sí se pudo despedirlo en su barrio. José José, eres mexicano. Su familia pudo finalmente rendirle una guardia de honor. El gobierno federal y el de la ciudad pudieron volver a colgarse una medalla. Los famosos brillar acompañando al famosísimo y los admiradores estar unos instantes al lado de su príncipe. Pero sobre todo pudieron expresar su orgullo de que sí se pudiera, de que México le hubiera ganado a Miami, de que la familia querida le hubiera ganado a la familia aborrecida. Un triunfo, pues, del bien sobre el mal. Y se pudo también enterrarlo al lado de su madre en el Panteón Francés, rodeado de sus amigos y su familia. La tropa que ganó esta batalla para los mexicanos, la que logró que José José fuera homenajeado, despedido y sepultado en México. Los ejecutores de la victoria. Sí se pudo, aunque la mitad de sus cenizas callen lejos de aquí. Que he esperado ese momento toda mi vida. Sí se pudo y así se vivió durante muchos momentos, como una especie de triunfo sobre la parte de la familia, sobre la otra hija que se resistía, se oponía o que no veía con muy buenos ojos que las cenizas de José José vinieran a México. En fin, eso fue hoy y notable la cantidad de gente que estuvo en las calles, que estuvo en los distintos momentos con este gran ídolo popular, con esta gran figura de la historia, de la música popular, de la cultura popular, de la educación sentimental de México. Descanse en paz, el gran José José. Hace un par de horas el gobierno de la Ciudad de México informó sobre el número de personas que asistieron a los homenajes y bueno, nada más en Bellas Artes se calculaban 15,000, 12,000 en la Basílica de Guadalupe, 5,000 en este homenaje allá en Clavería, en Azcapotzalco, 3,000 en el Panteón Francés. Nada más en los eventos son 35,000 asistentes, más toda la gente que salió en la calle, que eso fue mucha, y además este dato, 864 medios de comunicación se registraron de alguna forma para la cobertura. Hoy fue el día de José José. Bueno, después la historia que a la que le hemos dado particular seguimiento en los últimos días, después de una semana, fueron 9 días de estar privados de su libertad. Hoy fueron liberados los 92 choferes que permanecían retenidos en la Escuela Normal de Tenería. Los choferes y sus autobuses fueron liberados a partir del mediodía. Los primeros conductores trabajan en la línea Flecha Roja, salieron poco después de las 12, por ahí de las 12 a las 4 de la tarde, prácticamente ya todos habían salido, habían sido liberados. Una vez fuera,
los conductores se fueron, pues se reportaron a sus bases de trabajo, algunos en Tenango del Valle, otros en Toluca, otros en Sinacantepec. Ahí se les hicieron las evaluaciones médicas. Los normalistas retiraron las 3 barricadas que tenían en la carretera de Tenancingo y bueno, pues termina por lo pronto este conflicto. Los choferes, algunos de los choferes aceptaron decirle esto a Imagen Noticias. Las únicas reglas que ellos nos ponen ¿Cuáles es son? a las 7 de la mañana levantarse a desayunar, a las 2 de la tarde son llegar horarios a de comer, comida. de 2 a 3 y de 8 a 9 De de la 7 a noche 8, para 7 a 8 cenar. a la cena. Esas son las reglas únicamente que nos pusieron ellos. La restricción de las fotografías que no podemos. Y ahorita tenemos un lugar específico donde vamos a llegar ahorita para que supuestamente la empresa, Evalúe gente de la los empresa evalúe los daños que tengan los camiones y igualmente de nosotros mismos también. Ok. Pero dentro de nosotros como personas Están bien. estamos bien, benditos y Dios. Ok. Ni desnutridos No ni tenemos- nada, ¿eh? Pues así que dijéramos que vivimos una experiencia amarga, la verdad no. Estábamos muy a gusto. ¿Por qué? Porque comíamos a nuestras horas, almorzábamos, comíamos y cenábamos. Teníamos donde pernotar, donde dormir, Donde bañarnos. instalaciones adecuadas para las necesidades. El primero en salir, el primero de los choferes, fue un chofer que tuvo un problema en un ojo. El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte del Estado de México, Dilón López, lo informó, lo confirmó esta mañana, que los alumnos permitieron la primera salida de un conductor que pues tuvo un problema en un ojo. Se llama Víctor Manuel Pinedo Lujanes, de la empresa Excelencia. Él le lastimaron el ojo cuando le rompieron el vidrio de uno de los vidrios del camión, y pues una parte del vidrio penetró en su ojo. Los normalistas lo dejaron salir para que recibiera atención médica. Anoche presentamos la portada del acuerdo al que llegó la Secretaría de Gobernación con los normalistas de Tenería para acabar con el conflicto. Entre esos acuerdos destaca el punto número 4, habla de una minuta de un acuerdo que tuvieron los normalistas con el gobierno del Estado de México. ¿Qué incluye? ¿Qué es lo que incluye esa minuta y ese punto? Incluye 9 acuerdos. Algunos de ellos, hay que verlos, es un aumento a la beca mensual, va a pasar de 2,000 a 3,000 pesos para los alumnos del 5º al 8º semestre. Becas al 100% para cualquier estudiante que quiera hacer una maestría o doctorado. Además le van a pagar la titulación y la cédula profesional. También, ojo con así se firmó y así lo avaló la Secretaría de Gobernación. Suponemos que con el aval de la Secretaría de Educación, un promedio mínimo de 6 para ingresar a las normales. Con que tengan 6, los alumnos, los normalistas, van a poder entrar a ser maestros de las escuelas, y además los resultados de los exámenes del Ceneval no se van a publicar en internet, solo se van a conocer al interior de la escuela. Así se está negociando y a esos puntos se está llegando, a esos acuerdos. El gobierno también se comprometió, el gobierno del Estado de México, a evitar el hostigamiento contra los estudiantes y a no sobrevolar las instalaciones de la normal, así como suspender cualquier tipo de vigilancia en la zona. Todo eso obtuvieron luego de retener durante 9 días, de secuestrar durante 9 días a 92 personas. El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, aseguró que pues el gobierno federal privilegió el diálogo con los normalistas de Tenería porque no quieren que haya represión, no quieren que haya otro Ayotzinapa. Nosotros no queremos volver a tener notas en la prensa nacional, notas escritas con sangre. Tenemos que cumplir nuestra obligación de priorizar la política y el diálogo con todos los sectores y con todo tipo de manifestaciones de nuestro país. Tenemos que evitar que esto se encienda y volver a reeditar lo que ocurrió hace 5 años en Ayotzinapa. Tenemos que reescribir la historia de nuestro país a través del diálogo. Pues visto el desenlace, se podrá decir que algo de razón, o tiene razón el gobierno federal. Fueron 9 días de tensión, 9 días en que 90 y tantos camiones estuvieron robados y 92 personas estuvieron privadas de su libertad, pero al final se llegó a un acuerdo y no pasó mayor cosa.
Desde luego, pues, si esto se comparara con algo como lo de Ayotzinapa, pues es una salida totalmente positiva para el gobierno y la estrategia del gobierno de no, lo que ellos dicen, no reprimir. Pero esto funciona siempre y cuando haya empresas o haya grupos dispuestos a perder una semana sus ingresos, sus inversiones, porque les tomaron 92 camiones. También funciona porque hay 92 personas que fueron retenidas. En fin, son los nuevos tiempos, así se están viviendo estas cosas. Sí, comparado con Ayotzinapa no hay punto de comparación, pero no se puede hacer de lado que 92 personas, por más que digan que las trataron bien, fueron privadas de su libertad a la vista de todo el mundo durante 9 días. El presidente López Obrador habló del tema, aseguró desde temprano que ya todo estaba arreglado y que después verán si hay alguna infracción, así dijo, una infracción o no contra los normalistas, la infracción de privar su libertad a 90 y tantas personas. Por cierto, hoy le preguntaron al presidente López Obrador sobre el paro de 30 universidades estatales que exigen un aumento en el presupuesto, un aumento de 17,000 millones de pesos. El presidente dijo que ese aumento solo se va a dar conforme a la inflación y les mandó, no este mensaje, les dijo directamente esto. No se tiene la razón, aunque se pare el país. Porque si no, pues vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas. Ahora, si hay justicia, sí, sin dudas. Bueno, hoy fue a la Cámara de Diputados, compareció ahí la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, aseguró que en un plazo razonable se va a saber qué sucedió hace 5 años con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Plazo razonable, dijo doña Olga. Anunció también un nuevo programa de registros de personas desaparecidas. En la comparecencia, Olga Sánchez aceptó que ninguna estrategia de seguridad va a funcionar si no funcionan las otras policías, las policías estatales, las policías municipales. En el gobierno federal tenemos claro que sin la depuración, reestructuración y fortalecimiento de las policías estatales y de las municipales, no habrá Guardia Nacional que alcance para atender la demanda social, el reclamo ciudadano de seguridad en las calles y plazas, en los caminos y carreteras, en las ciudades y en el campo. Lo veremos. Por cierto, en la comparecencia, una diputada, la diputada independiente Lucía Riojas, le regaló esto a la secretaria Olga Sánchez. Un paso para construir la paz es legalizar el consumo de las drogas, propuesta que usted misma hizo. Así que nada más para cerrar, le traigo un regalo como recordatorio de aquella propuesta que usted hizo al principio, porque ese va a ser el camino que nos ayude a construir la paz. Regulemos el consumo de las drogas. Muchas gracias. Y suponemos que doña Olga salió con su cigarro de marihuana, con su churro de la Cámara de Diputados. Momento de humor en la Cámara después del episodio lamentable, grotesco, feo, vamos a decirlo así, que se vivió con la agresión de Gerardo Fernández Noroña, el diputado de la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña, en contra de la diputada del PAN, Adriana Dávila, cuando la insultó el fin de semana en Tlaxcala. Ayer hubo algo parecido a una disculpa. Lo cierto es que hoy la diputada Adriana Dávila presentó una queja ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados contra Fernández Noroña. El viernes en Tlaxcala, Noroña la vinculó con trata de personas, la insultó y pidió a la gente elementos, cito textual, para ponerle una chinga. En la queja que presentó hoy Adriana Dávila lo acusa de utilizar la ofensa y la difamación para ganar notoriedad
y para además incitar la violencia de género. Por la mañana, Adriana Dávila también nos dijo que presentará una denuncia contra Fernández Noroña ante la Fiscalía General de la República y ante la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala. El diputado Gerardo Fernández Noroña está en su derecho de no coincidir conmigo y yo de no coincidir con él, pero no está en su derecho de ofenderme, de usar palabras que ponen en riesgo mi integridad, mi honorabilidad, que ponen en riesgo a mi familia. ¿Qué dicen las legisladoras de Morena y de la izquierda? Ante esto lo que empieza a ser ya una secuencia. Hay un silencio muy peligroso por parte de las legisladoras que en algunos otros años, en estas condiciones, hubieran hecho un movimiento nacional. Me decepciona también ese silencio. Hubo algunas excepciones de legisladoras de Morena que fueron muy duras con Gerardo Fernández Noroña. Quizá el caso más crítico, más duro contra Fernández Noroña por parte de las legisladoras de Morena fue el de la senadora por Sonora, Lili Telles. Esta tarde, regresando a los hechos cotidianos, grupo de personas armadas asaltaron la tienda iShop, se metieron ni más ni menos que a la torre, al centro comercial Manacar, lugar muy concurrido en un edificio, esto en la alcaldía Benito Juárez, en ese punto tan emblemático de la ciudad, donde por tantos años estuvo el cine Manacar y ahora hay una gran torre comercial. Los asaltantes llegaron a las 6:30 de la tarde, sometieron a la tienda, sometieron a las personas que estaban ahí, salieron con bolsas llenas de equipo de telefonía y se fueron en un taxi. Policías de la ciudad trataron de alcanzarlos, los alcanzaron en la avenida Viaducto, los delincuentes corrieron para tratar de escapar, la policía logró detener a 4. De esos 4, 2 eran menores de edad. También aseguraron una subametralladora y una pistola escuadra. Los policías recuperaron la mercancía, aunque no detallaron el monto de lo robado, pero aquí, más allá de la buena reacción de la policía, pues también ya el descaro, la seguridad que tienen los grupos criminales para atacar esos lugares. Se meten a las grandes torres, a los grandes centros comerciales, en horas donde hay mucha gente, a robar. Hoy finalmente comenzó el simposio en el TEC de Monterrey, ya sin la presencia del expresidente Felipe Calderón, pues ya no hubo tensión. Después de todo lo que pidieron un grupo de alumnos para que Felipe Calderón no participara ahí, quien sí llegó fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, lo recibieron muy bien. El evento, por cierto, no fue muy concurrido, solo estuvieron unos 250 alumnos. Con Felipe Calderón se había informado que eran casi 2,000 los boletos vendidos. Cuauhtémoc Cárdenas habló de su vida, de su infancia, de cuando vivía en Los Pinos, cuando su padre, el general Lázaro Cárdenas, era presidente. Mañana en el simposio va a estar el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, nuevoleonés, y el viernes otro personaje muy de la cultura regiomontana, va a estar ahí la diputada Tatiana Cloutier. Vamos a ver esta historia. Hace una semana presentamos el caso de Patricia Sánchez, quien murió al ser atropellada por un autobús del transporte público de la Ciudad de México. Ella iba con su hija, sobrevivió, ha ido a recoger a su niña de la escuela y pues la atropellaron y la mataron. Su viudo, el señor Marco Antonio Valdovinos, denunció aquí en este programa, lo vimos, que el Ministerio Público dejó ir al chofer sin presentarlo ante un juez. Sin embargo, al no encontrar ayuda de la autoridad, ha decidido hacer esto. La autoridad no lo apoya, la autoridad por lo visto no quiere meterse en este asunto, no quiere tener problemas con los transportistas y desesperado, el viudo recurre a esto. Yo he tenido que recorrer junto con familiares de mi esposa las calles. Estamos pegando en las calles el cartel donde solicitamos que aquellos testigos que pudieran haber presenciado el evento pues se comuniquen con nosotros para poder incluir su testimonio en la carpeta de investigación.
Su objetivo es que alguna persona que presenció el accidente en el que su esposa Patricia Sánchez fue atropellada en Eje 2 Norte y Reforma hace 20 días pueda dar su testimonio ante el Ministerio Público y poder juntar pruebas suficientes contra el chofer del autobús 0012514, quien mató a su esposa y a quien el Ministerio Público dejó en libertad sin ni siquiera presentarlo ante un juez. El cadáver aparece debajo de un autobús y sin embargo las autoridades ministeriales indican que apenas van a ver si esto implica una responsabilidad tanto penal como administrativa. Esto implica que nos vemos en la total indefensión todavía. Marco Antonio asegura que el caso de su esposa no ha tenido ningún avance y las autoridades no han cumplido los compromisos adquiridos el viernes pasado, cuando fue citado tanto en la Procuraduría de la Ciudad de México como en la Secretaría de Movilidad para revisar las irregularidades cometidas en la investigación del accidente de su esposa. Investigación en la que ni siquiera se ha citado a los representantes legales de la ruta de pasajeros. No he podido contactar al señor Juan González González, que es el representante de la empresa Corredor Peñón San Isidro SADCB. Esta empresa, por ejemplo, tiene un seguro mutualista que no está reconocido entre las empresas aseguradoras autorizadas para tener este tipo de seguros. Un caso plagado de irregularidades que dejaron sin responsabilidad al chofer, quien hasta hace una semana seguía trabajando normalmente su ruta. La administración de la justicia está en manos de personas que realmente demuestran mucha incompetencia, si no es que realmente colusión y corrupción. ¿Le regalo un volante? Por eso hoy lo único que espera es que un testigo pueda presentarse a declarar y que esta vez el Ministerio Público actúe contra el chofer responsable. En esta ocasión, lamentablemente, le ocurre a mi familia, pero puede ser cualquiera el afectado. Mientras el señor Marco Antonio Valdovinos encuentra justicia para su esposa, abrió también una petición en change.org, se llama Justicia para Patricia, en la que quiere juntar 75,000 firmas para exigir a las autoridades de la Ciudad de México que garanticen la investigación del caso de Patricia Sánchez, así como la reparación del daño a las víctimas del homicidio por atropellamiento. Pero aquí la pregunta, un gobierno que dice estar cerca de la gente, un gobierno que dice ser de izquierda, ¿no tendría que estar actuando sobre este caso? ¿O tiene que hacer esto el señor? ¿Tiene que recurrir a change.org? ¿Qué más tenemos, Cristal? Por segundo día consecutivo, hombres armados quemaron unidades del transporte público en Acapulco, Guerrero. Hoy sucedió en plena costera Miguel Alemán y ayer, a una calle de distancia, quemaron otra combi, además de asesinar a un chofer. Apenas el lunes, transportistas de Acapulco realizaron una marcha para exigir a las autoridades un alto a la inseguridad y la extorsión que viven todos los días en el puerto. No nos van a intimidar, ¿sí? Eso nos aclaramos. No les tenemos miedo a sus represalias. ¿Por qué tienen miedo, compañeros? ¿Alguien tiene miedo? Luego de la propuesta que presentó la alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz, de aplicar un impuesto del 5% a taqueros, eloteros y todos los que realicen actividades empresariales informales, apoyados por carteles y algunos memes, los comerciantes se manifestaron. Además, mostraron comprobantes de pago de 50 pesos diarios que el ayuntamiento les exige para dejarlos trabajar. Pidieron que renuncie la alcaldesa e intentaron ingresar al Palacio Municipal, por lo que intervino la policía estatal. Luego de 3 días de manifestaciones por parte de papás de niños con cáncer que son atendidos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, esta mañana se reactivó el suministro de quimioterapias a los menores. Desde el viernes, lunes y martes, las familias de los pacientes bloquearon calles para exigir la compra de un aparato especial con el que se hace la mezcla de los medicamentos necesarios para las quimioterapias que se habían suspendido una semana atrás. Los niños tendrán que esperar hasta 4 meses para que llegue esta máquina. Mientras tanto,
tanto, recibirán los tratamientos con apoyo del ISSSTE. Al este de Alemania, un hombre armado y vestido de militar mató a 2 personas al querer entrar a una sinagoga. El agresor fue detenido e identificado como Stefan B., de 27 años. El video muestra cómo el sujeto llegó al templo judío y al no poder ingresar le disparó a una mujer en plena calle y a un local de comida rápida turca donde murió un cliente. Además, se le escucha insultar a judíos y extranjeros y negar el holocausto. Después del ataque, las autoridades realizan operativos para proteger sinagogas en varias ciudades alemanas. Este miércoles cobraron fuerza las protestas, principalmente encabezadas por organizaciones indígenas en Quito, Ecuador. Por eso el presidente Lenín Moreno decidió regresar la sede del Ejecutivo a la capital después de trasladarse ayer a Guayaquil. Algunos manifestantes exigen la renuncia del mandatario ecuatoriano y otros están dispuestos a negociar. Le piden que detenga el paquete de ajustes económicos que propuso y que incluye el aumento al precio de la gasolina. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. ¿Cuál prefiere? Le va a tocar una de estas dos decidir. Entre aportar más dinero para su jubilación o la otra, trabajar más años antes de jubilarse. Hoy el secretario de Hacienda, como no queriendo, como tirándola ahí nada más sobre la mesa, dice que para que la gente pueda tener una buena pensión, tiene que escoger una de esas dos. O aportar más dinero a las pensiones. México es uno de los países que menos aporta a los fondos de pensiones. Aportamos la mitad que países como Bolivia. O trabajar más años. No jubilarte a los 65, sino jubilarte después. Que yo creo que ese es mejor. Y una mezcla de las dos sería la perfecta. La esperanza de vida, cuando la edad de jubilación se decidió en 65 años, la esperanza de vida en México era menor a los 65 años. Hoy la esperanza de vida de los mexicanos ronda los 80 años. ¿Y a qué viene este tema hoy? A que hoy es la semana de las Afores, y que el secretario de Hacienda aprovechó así como no queriendo, como lo hace un secretario de Hacienda con más oficio que su antecesor, aprovecha como una banquetera donde le preguntan, oiga, y es que la gente se pensiona con muy poquito dinero. Pues que ahorre más, y él contesta, o que se retire más dice, grande. Pues una de dos. Vamos a discutir durante el siguiente año y medio una de estas dos alternativas. O aportar más, o retirarte más grande. ¿Tú a qué edad te vas a retirar? Pues yo me voy a retirar cuando se me acabe, cuando dejen de aplaudir, o como dicen. ¿Tú? No. ¿Tú qué preferirías? Piensa que como si fueras un trabajador afiliado al Seguro Social, ¿cuál preferirías? ¿Tener menos liquidez y aportar más a tu fondo de pensiones o jubilarte después? Es un gran debate que debemos tener en serio en este país. Ni tú ni yo lo sabes, nos vamos a jubilar. No, tú y yo no. Dije, suponiendo. Suponiendo. Pero sí es un debate que tenemos que tener, ¿eh? Porque insisto, si la esperanza de vida es a los 80 años, quiere decir que te vas a pasar buenos 15 años en un país donde la gente espera que los mantengan alguien. Sí. Hace unas semanas la Amafore hizo una encuesta que donde la gente dice, alguien me va a mantener. ¿Quién sabe? Bueno. Entonces creo que es un gran debate que debemos empezar a tenerlo de qué es preferible, dar más dinero para tu pensión o quedarte más años trabajando. Remátala, David. Y hablando de cosas que son buenas y que sorprenden. Hoy el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que el 72% de la gente que tiene televisión ve televisión abierta, sí, donde nos está viendo usted. Y es un número que va creciendo en comparación con el año pasado, que era del 67%. Es lamentable el descuido, el desprecio que tienen por las palabras personajes que hoy están en el poder, sean burócratas como José Manuel Mireles, legisladores como Gerardo Fernández Noroña o gobernadores como Miguel Barbosa. No sé cuántos años atrás habría que mover el reloj para encontrar tanta grosería, tanta burla, tanta ofensa salida desde
personajes del poder. La cuarta transformación está siendo también la época del agravio, el insulto, la amenaza tolerada, consentida y quizá, ¿por qué no?, estimulada desde el propio poder. ¿Qué dice de esto la secretaria de Gobernación? ¿Qué dice de esto el subsecretario de Derechos Humanos? ¿Qué dice el presidente de la República? ¿Se quedan con qué importa? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.